¿Te has dado cuenta de que Estados Unidos está cambiando demasiado rápido? En las últimas horas ocurrió algo tan fuerte que millones de personas quedaron en silencio. No es un simple accidente, no es una noticia más. Es un evento que dejó a expertos, autoridades y ciudadanos realmente alarmados. Zonas enteras quedaron paralizadas, familias tuvieron que abandonar sus casas, y algo que nunca había pasado así acaba de encender las alertas en todo el país. Muchos ya están haciendo la misma pregunta en voz baja. ¿Estamos entrando en una nueva etapa? ¿O estamos presenciando una advertencia? Hoy te voy a mostrar qué ocurrió, por qué esto está causando miedo en todo el mundo, y la señal que casi nadie está relacionando con lo que está escrito desde hace miles de años. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver puede cambiar tu manera de entender lo que viene después. Imagina esto por un momento. Estás en el sur de California, es Navidad, deberías estar disfrutando con tu familia. Pero de repente, tormentas sin precedentes desatan inundaciones repentinas que, en lugar de descender por las colinas como dictan las leyes de la gravedad, comienzan a trepar montaña arriba. Sí, escuchaste bien, el agua subiendo. Familias enteras gritando desesperadas mientras observan cómo sus hogares desaparecen tragados por un fenómeno que nunca debió suceder en vecindarios que jamás en su historia habían experimentado inundaciones. Pero eso es solo el comienzo. Al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia en Texas, trabajadores y residentes quedaron paralizados observando algo completamente imposible. Los desechos de un vertedero comenzaron a moverse por sí solos. No hablamos de viento moviendo basura. Hablamos de residuos formando figuras deliberadas, patrones específicos, como si una fuerza invisible los estuviera organizando intencionalmente. El pánico fue instantáneo. Las evacuaciones obligatorias. Nadie podía explicar lo que estaban presenciando. Mientras tanto, sobre los cielos de Colorado, múltiples testigos lograron grabar algo que ha dejado sin palabras hasta a los más escépticos. Una figura radiante, luminosa, con forma humana perfectamente definida, caminando sobre las nubes de tormenta, no flotando, caminando, como si las nubes fueran suelo firme. Los vecindarios cercanos quedaron sumidos en un silencio sepulcral seguido por olas de pánico colectivo. Y si crees que eso es todo, espera, porque lo que sucedió cerca del mar de Saltón desafía toda comprensión racional. Evacuados que huían de la zona reportaron algo aterrador. Personas que voltearon la mirada hacia atrás quedaron congeladas en el lugar, transformadas literalmente en columnas de sal. Sí, como en los relatos bíblicos antiguos, testimonios documentados, fotografías circulando, autoridades sin respuestas. Ahora detente y piensa conmigo. Estos eventos no ocurrieron en semanas o meses separados, convergieron. Se superpusieron, sucedieron casi simultáneamente durante las festividades navideñas. ¿Coincidencia? ¿O estamos presenciando un patrón que se desarrolla bajo un cronometraje divino? Quédate conmigo porque vamos a desentrañar cada uno de estos acontecimientos. Vamos a analizar las señales. Vamos a discernir si lo que está ocurriendo va mucho más allá de simples fenómenos meteorológicos o geológicos. Porque si hay algo que estos eventos tienen en común es esto. Todos confrontan directamente la vida humana. Todos desafían nuestro entendimiento de cómo funciona el mundo natural, y todos apuntan hacia algo mucho más grande. La noche del 25 de diciembre de 2025 quedará marcada en la memoria colectiva. Mientras los hogares estadounidenses aún brillaban con velas navideñas y los himnos tradicionales resonaban en las salas, algo comenzó a cambiar radicalmente en los cielos sobre California. Los meteorólogos fueron los primeros en detectarlo en sus radares. Lo que vieron los dejó desconcertados. 2 ríos atmosféricos masivos se extendían a través del Pacífico como cintas doradas gigantescas que pulsaban con una intensidad poco común.
Al principio parecían simplemente más densos de lo esperado. Las lecturas indicaban mayor concentración de humedad, nada alarmante en un primer vistazo. Pero conforme avanzaban las horas, se hizo evidente algo perturbador. Estos sistemas atmosféricos ya no seguían las leyes conocidas. Se estaban comportando de manera autónoma, como si tuvieran voluntad propia. Lo que descendió sobre California aquella noche no era lluvia ordinaria. Los testigos presenciales desde Sonoma hasta San Diego describieron el agua de una manera que pone la piel de gallina. No hablaban metafóricamente. Describían el agua como físicamente más pesada, cayendo con mayor velocidad, impactando con fuerza inusual, acumulándose en lugares donde las leyes de la física dicen que no debería hacerlo. Los instrumentos científicos comenzaron a fallar, pero no todos al mismo tiempo, y eso es lo verdaderamente extraño. Los pluviómetros mostraban una lectura, los satélites mostraban otra completamente diferente. Las estaciones meteorológicas terrestres registraban datos que contradecían lo que se observaba desde el espacio. Era como si la realidad misma se estuviera fragmentando, mostrando versiones diferentes dependiendo desde dónde la miraras. Y entonces sucedió lo imposible, lo que desafía cada principio básico de gravedad que aprendemos desde niños. Las aguas de la inundación no retrocedieron cuesta abajo como deberían hacerlo. Comenzaron a ascender. Escúchame bien porque esto es crucial. Los servicios de emergencia en las estribaciones del norte de California reportaron algo que nunca antes habían visto en sus carreras. El agua avanzaba hacia arriba, reptaba, se deslizaba contra la gravedad hacia vecindarios elevados que jamás, en toda su historia documentada, habían sido considerados zonas de riesgo de inundación. Estas eran áreas altas, zonas que habían sobrevivido incendios forestales devastadores, regiones donde la gente se mudaba precisamente porque estaban seguras de las inundaciones. Pero la seguridad era una ilusión. El suelo comenzó a ceder, pero no de la manera convencional. No eran deslizamientos de tierra que fluían hacia abajo siguiendo la pendiente natural. El lodo se elevaba, se retorcía sobre sí mismo. Formaba espirales masivas que parecían brazos gigantescos emergiendo de las laderas. Estas formaciones alcanzaban los edificios y literalmente los desmantelaban, como si estuvieran probando su peso, evaluando su resistencia antes de destrozarlos por completo. Para cuando amaneció, California ya no se sentía como tierra firme. El suelo había absorbido tanta agua que su comportamiento cambió fundamentalmente. Ya no se parecía a tierra, se comportaba más como una esponja viviente, suave, inestable. Y aquí viene lo más escalofriante. Pulsaba débilmente con un ritmo que parecía sincronizado con el océano distante. Personas que permanecían inmóviles reportaron sentir el suelo respondiendo sutilmente bajo sus pies. No era su imaginación, era medible, era real. Era como si el estado entero de California estuviera respirando, como si la tierra misma hubiera cobrado vida. Los análisis posteriores revelaron algo aún más inquietante, algo que los geólogos no querían admitir públicamente porque las implicaciones eran demasiado perturbadoras. Debajo de California no solo existen líneas de falla y fracturas tectónicas, existe un reservorio subterráneo masivo, una reserva prehistórica de agua que ha permanecido sellada durante milenios. Y ese reservorio antiguo no estaba respondiendo a presión desde abajo, como sería natural en términos geológicos. Estaba respondiendo como si hubiera sido convocado, como si algo desde arriba lo hubiera llamado, como si los cielos hubieran pronunciado una palabra y las profundidades hubieran contestado. Las escrituras no carecen de lenguaje para describir un momento como este. En Génesis capítulo 7, versículo 11, está escrito: Aquel día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y se abrieron las compuertas del cielo. Nadie pronunció este versículo en voz alta a través de sirenas de emergencia o desde púlpitos.
No hubo predicadores gritándolo en las calles, pero emergió en las conversaciones, en los refugios temporales donde las familias desplazadas buscaban seguridad, en hogares oscurecidos iluminados únicamente por teléfonos móviles cuyas baterías se agotaban rápidamente. Las personas no citaban el versículo triunfalmente, como si hubieran descifrado un código secreto. Lo susurraban con incertidumbre, lo mencionaban mientras buscaban respuestas que la ciencia no podía proporcionar. Lo que ha perturbado profundamente a muchos no es solamente la magnitud del desastre, es el momento preciso en que ocurrió. Navidad, la noche que conmemora la llegada de un Salvador al mundo. Una fecha asociada con esperanza, renovación, familia y celebración. Pero en lugar de júbilo, hubo un enfrentamiento con la realidad, un ajuste de cuentas. Para algunos, esta coincidencia temporal resulta imposible de ignorar, no como condenación directa, sino como confrontación, como una pregunta formulada en lugar de una respuesta declarada. ¿Es posible que estas aguas no fueran enviadas meramente para destruir? ¿Podrían haber sido enviadas para limpiar? Para recordarle a una civilización tecnológica extremadamente avanzada que el rescate no siempre llega desde el cielo en forma de helicópteros y equipos de respuesta rápida. Permanece conmigo mientras continuamos discerniendo si esto fue simplemente un desastre natural o un mensaje escrito con agua. Ahora trasladémonos al otro lado del país. Un frente frío se deslizaba a través del medio oeste. Nada inusual para principios de invierno. Las familias estaban acostumbradas a este tipo de sistemas. Los meteorólogos predecían nieve, quizás algunas molestias en las carreteras, pero nada alarmante. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Este sistema colisionó violentamente con una oleada de humedad del Atlántico y se transformó en un nor'easter monstruoso, completamente diferente a cualquier cosa que los meteorólogos hubieran proyectado. En cuestión de horas, la tormenta literalmente explotó. Creció exponencialmente desde Kentucky hasta Nueva Inglaterra, tragándose estados enteros bajo un muro imponente de nieve, hielo y vientos rugientes que alcanzaban velocidades aterradoras. Las imágenes de radar mostraban una masa en espiral que se extendía por cientos de kilómetros a través del mapa. Un ciclón blanco perfecto que se apretaba como una soga alrededor del corredor más poblado de la nación. Incluso los pronosticadores veteranos, aquellos con décadas de experiencia, admitieron públicamente que rara vez habían visto la presión atmosférica caer tan rápidamente. Algo se sentía fundamentalmente diferente en esta tormenta. Para el amanecer, más de 20 millones de estadounidenses habían sido colocados bajo alertas meteorológicas severas. Pero mientras esta tormenta masiva devastaba la costa este, algo igualmente extraño y potencialmente más peligroso se desarrollaba silenciosamente en el corazón del país. Algo extraño, algo masivo, algo que desafía toda explicación científica se está gestando bajo la superficie del Parque Nacional de Yellowstone. Durante semanas, los animales han estado huyendo del área en manadas masivas. Bisontes, osos, aves migratorias, todos evacuando lo que muchos están llamando el lugar más peligroso sobre la Tierra en este momento. Lo más perturbador de todo esto es que los científicos no pueden explicarlo. No hay terremotos importantes registrados. No hay erupciones visibles. No hay actividad sísmica significativa en los instrumentos. Sin embargo, los instintos de la creación parecen saber algo que nosotros, con toda nuestra tecnología avanzada, no sabemos. ¿Podría ser que la naturaleza está respondiendo a una fuerza mucho mayor que el entendimiento humano? ¿Y si lo que está sucediendo bajo Yellowstone no es solamente un evento geológico, sino algo espiritual? La Biblia habla de tiempos cuando la tierra misma gemirá, cuando los animales darán advertencias, cuando la humanidad debe prestar atención a las señales que nos rodean. ¿Estamos presenciando uno de esos momentos ahora mismo?
¿Podría esto ser una señal divina, un mensaje directo de Dios recordándonos lo que Jesús advirtió que sucedería en los días finales? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría sacudir tu fe, despertar tu espíritu y abrir tus ojos a la posibilidad de que no estamos simplemente viviendo a través de la historia. Estamos viviendo a través de la profecía. Los animales han estado huyendo de Yellowstone, y esto no es comportamiento normal de migración estacional. Algo profundamente inquietante se está desarrollando en Yellowstone. Y no se trata solamente de ciencia. Esto es espiritual. Durante las últimas semanas, numerosos animales han estado abandonando el parque en cantidades alarmantes. Búfalos, leones de montaña, osos, todos huyendo como si fueran impulsados por una alarma invisible que solo ellos pueden escuchar. Los científicos han quedado completamente desconcertados. No existen eventos sísmicos importantes en los registros oficiales. No hay indicadores de una erupción inminente en los datos convencionales. Y sin embargo, el reino animal está reaccionando como si algo catastrófico estuviera en el horizonte cercano. ¿Cómo pueden ellos saber algo que nosotros no sabemos? La verdad es que la naturaleza puede estar escuchando una voz que nosotros, como humanos modernos, ya no podemos percibir. Es casi como si la creación misma estuviera respondiendo a una frecuencia divina con la cual alguna vez estuvimos sintonizados antes de que el pecado cortara nuestra conexión con el Creador. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron en el jardín del Edén, la humanidad fue lanzada a una sordera espiritual. Perdimos la capacidad de caminar en perfecta armonía con Dios y su creación, pero los animales todavía escuchan, todavía perciben, y tal vez a través de ellos Dios está hablándonos nuevamente. A pesar del silencio en los gráficos sísmicos oficiales, la tierra bajo Yellowstone está lejos de permanecer quieta. Testigos presenciales han reportado sonidos aterradores que se elevan desde el suelo, gruñidos profundos y retumbantes como el latido del corazón de un gigante enterrado. En un video viral que ha circulado millones de veces, un hombre coloca una botella de agua sobre el pasto y observa mientras vibra y rebota violentamente. La tierra debajo claramente moviéndose, claramente viva, pulsando con energía. Él dice que puede sentirlo en sus huesos. Su columna vertebral tiembla bajo el peso de algo invisible pero innegablemente presente. Lo que hace esto aún más perturbador es la creciente actividad geotermal documentada. Las piscinas termales están burbujeando con mayor violencia que nunca antes registrada. La tierra literalmente está hirviendo en ciertos lugares sin ninguna causa aparente en los registros científicos. Incluso hay informes de extraños huevos submarinos cerca de respiraderos volcánicos que los científicos creen que han eclosionado, indicando otra señal biológica de que algo antinatural, o quizás divino, se está agitando bajo la superficie. Esto no es simple especulación salvaje. Está escrito en la palabra de Dios. En el libro de Job, capítulo 12, versículos 7 al 10, se nos recuerda: pero pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves del cielo, y ellas te lo dirán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Quién no entiende que la mano del Señor ha hecho todo esto? Dios no está en silencio. Está hablando a través de su creación. Los mismos animales que a menudo pasamos por alto están clamando, señalando hacia algo que la humanidad no puede comprender por sí sola. Esto no es metáfora poética. Esta es instrucción divina directa. Se nos dijo que vigiláramos. Se nos dijo que escucháramos. Y ahora Yellowstone está haciendo sonar la alarma con cada gruñido del suelo, con cada animal que huye, con cada burbuja violenta en las aguas termales. En una escena que se siente más como profecía cumplida que como realidad contemporánea, miles de osos han formado reportadamente un bloqueo viviente en la entrada del Parque Nacional de Yellowstone.
Están de pie hombro con hombro, rehusándose a moverse. No por agresión, no están atacando. Están simplemente allí como si estuvieran cumpliendo una asignación específica que solo ellos comprenden. Los expertos en vida silvestre están atónitos. Algunos lo atribuyen al instinto primitivo de supervivencia, pero otros están comenzando a hacer la pregunta impensable. ¿Y si están tratando de advertirnos? ¿Y si estos osos no están huyendo del peligro, sino marcando un perímetro para proteger a otros de entrar? Con otros animales también evacuando el parque en masa, esto no puede descartarse como simple coincidencia. La tierra está gimiendo. Las bestias se están moviendo según patrones inexplicables. Las señales se están alineando de maneras que aquellos familiarizados con las escrituras reconocen inmediatamente. Entonces, la pregunta ahora ya no es ¿qué está sucediendo bajo Yellowstone? La pregunta es ¿qué está tratando de decirnos Dios a través de esto? ¿Qué pasaría si Yellowstone entrara en erupción? A primera vista, el pensamiento podría sonar contradictorio. ¿Cómo podría un volcán congelar la tierra? ¿No deberían los volcanes traer calor, fuego y destrucción ardiente? Sí, en parte eso es absolutamente correcto. Pero la ciencia y la escala detrás de un supervolcán como Yellowstone cuentan una historia completamente diferente y mucho más aterradora. Si Yellowstone entrara en erupción, la zona de explosión inmediata sería absolutamente catastrófica. Regiones enteras serían tragadas por ríos de lava fundida. Ciudades, bosques, todo en su camino sería obliterado en cuestión de horas. Pero lo que sigue después es aún más escalofriante. Literalmente escalofriante. A medida que el volcán entra en erupción, expulsaría toneladas y toneladas de ceniza volcánica y gases de azufre muy alto en el cielo. Estos gases se dispersarían rápidamente a través de la atmósfera superior de la Tierra y se transformarían en aerosoles, partículas microscópicas que actúan como una sombra solar global. Reflejan la luz solar de regreso al espacio, oscureciendo la superficie de la Tierra. El resultado, las temperaturas globales se desplomarían. La luz solar lucharía por alcanzar el suelo. Los cultivos fallarían en todo el mundo. Los ecosistemas colapsarían uno tras otro. Los expertos predicen una caída de temperatura de hasta 10 grados Celsius que duraría una década entera. 10 años de invierno global. 10 años de escasez masiva de alimentos. 10 años de migración masiva y disturbios en todo el mundo. Los efectos no se limitarían a los Estados Unidos. Se expandirían en ondas a través de continentes enteros. Nadie y ningún lugar quedaría intacto. Y sin embargo, nada de esto es aleatorio. Según las Escrituras, las señales en la tierra, terremotos, plagas, hambrunas y comportamiento inusual en la naturaleza son todas advertencias. No de la tierra misma, sino del Creador. Un sistema de alerta divino diseñado no para aterrorizarnos, sino para despertarnos. Jesús mismo advirtió sobre estas señales en los últimos días. Nos dijo que permaneciéramos alerta, que vigiláramos y que discerniéramos los tiempos. El libro de Job nos dice que miremos a los animales y ellos están en movimiento. El suelo está gimiendo. Los científicos incluso han confirmado actividad sísmica bajo Yellowstone en días recientes. Puede que aún no sea catastrófico, pero la tierra se está agitando y las señales de advertencia están allí para quien tenga ojos para ver y oídos para escuchar. Pero esto no se trata de miedo paralizante, se trata de fe activada. Sí, la amenaza es real. Sí, las consecuencias podrían ser devastadoras más allá de nuestra comprensión. Pero detrás del caos hay una mano divina en funcionamiento. Dios no está sorprendido por estos eventos, no está abrumado. De hecho, Él nos lo dijo por adelantado que cosas como estas sucederían, no para asustarnos, sino para acercarnos más a Él. Porque incluso si Yellowstone entra en erupción, incluso si los cielos se oscurecen y la tierra tiembla violentamente, no estamos solos. Prepárate para su venida.
El libro de Amós, capítulo 4, versículos 6 al 11, Dios enumera las formas en que intentó captar la atención de Israel: con hambruna, con sequía, con plagas, con desastre. Cada vez Él dice: «Sin embargo, no volvisteis a mí», declara el Señor. Y luego termina con estas palabras escalofriantes: «Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel». ¿Podría Estados Unidos estar en el mismo lugar espiritualmente? Una nación que ha sido advertida una y otra vez y sin embargo continúa a la deriva, alejándose de los fundamentos sobre los cuales fue construida. Al profeta Ezequiel se le dijo que advirtiera al pueblo para que su sangre no estuviera en sus manos. De la misma manera, estas señales pueden ser la forma en que Dios está dando una última oportunidad, una alerta divina antes de que la puerta se cierre definitivamente. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, que los últimos días serían como los días de Noé. Porque en los días antes del diluvio la gente comía y bebía, se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La vida era completamente normal hasta que dejó de serlo abruptamente, con tantos eventos extraños desplegándose simultáneamente a través de Estados Unidos. Muchos se preguntan: ¿se está cumpliendo la profecía justo ante nuestros ojos? Durante siglos, los creyentes han estudiado las palabras de los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan, tratando de comprender las señales que aparecerían antes del regreso de Cristo. Esas señales nunca tuvieron la intención de asustarnos. Fueron diseñadas para prepararnos. Y ahora, a medida que cada fenómeno extraño se apila sobre el siguiente, se siente como si las páginas de las Escrituras cobraran vida ante nosotros. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 30 al 31, Dios declara: «Mostraré prodigios en los cielos y en la tierra: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor». Ahora estamos viendo lunas de sangre, eclipses extraños y eventos misteriosos en el cielo que ocurren con frecuencia creciente. ¿Podrían estas ser las mismas maravillas en los cielos de las que habló Joel? Jesús mismo advirtió en Lucas capítulo 21, versículo 11, que habría grandes señales del cielo: terremotos, hambrunas y plagas que señalarían el fin de los tiempos. El torbellino rojo sangre en Arizona se siente como una de esas señales, una señal de la naturaleza misma de que el mundo está cambiando fundamentalmente. Ahora trasladémonos a Texas, donde algo completamente inesperado y contrario a todo sentido común estaba a punto de suceder. Texas está enfrentando una crisis de incendios forestales que muchos residentes nunca creyeron que podría suceder. En pleno invierno, incendios forestales masivos arrasaron el estado con una velocidad sin precedentes. Este no era el tipo de incendio para el que la gente se prepara. No llegó con calor de verano ni advertencias de sequía. Se movió a través del aire frío invernal. En algunas áreas cercanas, la nieve todavía era visible en el suelo cuando comenzaron los incendios. El pasto seco se incendió instantáneamente. Los fuertes vientos invernales transportaron brasas más rápido de lo que los equipos de bomberos podían moverse, permitiendo que las llamas superaran los esfuerzos de contención. Lo que debería haber sido un paisaje invernal tranquilo se convirtió rápidamente en el evento de incendio forestal más grande que Texas haya registrado en toda su historia. Al principio, las explicaciones se centraron en la mecánica: humedad extremadamente baja, vegetación invernal seca como yesca, vientos poderosos, una alineación rara de condiciones meteorológicas. Nada sobrenatural en la ciencia misma. Sin embargo, la inquietud se extendió rápidamente porque el fuego no se supone que se comporte de esta manera. Y ciertamente no en esta época del año. Muchas familias dudaron en evacuar. La razón era simple y profundamente humana. Esta no es la temporada de incendios.
Esa creencia retrasó decisiones críticas, costó minutos preciosos y dejó a las personas luchando por huir en la oscuridad, mientras muros de llamas se cerraban sobre vecindarios enteros durante la noche. Incluso los bomberos veteranos luchaban por describir lo que estaban viendo. Un voluntario dijo: "No se sentía real. Los incendios no se comportan así". Esa declaración capturó más que shock temporal. Reflejó una interrupción más profunda. La sensación de que el orden natural mismo se estaba deslizando fuera de control. Las Escrituras conectan repetidamente el fuego que aparece en el momento equivocado con advertencia divina, no con accidente. En Éxodo capítulo 9, versículos 23 al 24, cayó fuego mezclado con granizo, una violación directa del orden natural, y no se describió como coincidencia, sino como una señal destinada a confrontar la complacencia. En Jeremías capítulo 8, versículo 7, se dice que la creación conoce sus tiempos señalados, mientras la humanidad no logra reconocerlos. Esta perturbación no fue solo física, fue temporal. El fuego se liberó de la estación destinada a restringirlo. El apóstol Pablo escribió: "Estén preparados en temporada y fuera de temporada". La corrección, el despertar y las pruebas no esperan la comodidad o las condiciones ideales. Llegan cuando la resistencia es más baja, cuando las personas asumen que nada sucederá. En las Escrituras, el fuego prueba, la paja se consume, lo que es real permanece, la pérdida es real, el miedo es real, el desplazamiento duele profundamente, pero la pregunta perdura bajo el humo. Cuando el fuego ya no respeta el invierno, se nos está recordando que el Creador no está limitado por los calendarios en los que confiamos. Si este mensaje resuena contigo, quédate conmigo. Suscríbete a este canal. Comparte este video ampliamente. Y sigue mirando, porque estas señales no están aisladas, y comprenderlas puede importar más que nunca. En un video impactante filmado en el desierto de Arizona, una columna masiva de color rojo oscuro de repente desgarra el cielo. No es solo un pequeño remolino de polvo. Es un torbellino rojo sangre que se eleva cientos de pies en el aire, dividiendo el paisaje tranquilo con una fuerza casi antinatural. El desierto de Arizona, conocido por su tierra roja seca, ha visto su parte de remolinos de polvo a lo largo de los años. Pero lo que apareció en este metraje no era típico en absoluto. Los vientos alcanzaron 80 kilómetros por hora, lo suficientemente fuertes como para lanzar arena y rocas al aire y enviar a la vida silvestre huyendo en pánico absoluto. El cielo, una vez despejado y azul brillante, fue rápidamente consumido por un tono profundo parecido a la sangre que hizo que la tierra debajo se sintiera sofocante. No era solo el miedo al evento lo que era inquietante. Era la presión opresiva en el aire, como si la naturaleza misma estuviera apretando hacia abajo con fuerza invisible. Los testigos describieron la experiencia no solo como aterradora, sino como incorrecta, como si el desierto no estuviera durmiendo más, estaba despertando con venganza. Mientras los científicos inmediatamente lo llamaron un remolino de polvo, algo sobre esta tormenta se sentía fundamentalmente diferente. Su tamaño inusual, el profundo tono rojo, el movimiento lento y contundente. No se comportaba como los fenómenos meteorológicos normales. Las ciudades se prepararon, las escuelas cerraron sus puertas, los aeropuertos se cerraron por completo, y las autopistas se convirtieron en un campo de batalla de caos congelado. A lo largo de la icónica Interestatal 95, la tormenta desató devastación masiva. Camiones, semirremolques volcados como juguetes bajo vientos cruzados implacables, SUVs deslizándose lateralmente hacia las barandas de protección, autos más pequeños girando impotentemente hacia zanjas profundas llenas de nieve. Los escáneres policiales crepitaban sin parar con reportes. Choques múltiples, camiones articulados, familias varadas, vehículos enterrados bajo ventiscas acumuladas.
Los respondedores de emergencia luchaban por alcanzar a las víctimas mientras la intensidad de la ventisca sofocaba la visibilidad hasta casi cero. Los residentes desde Virginia hasta Maine describieron el mismo sonido aterrador: el aullido de un viento que parecía vivo, empujando contra las casas con puños de hielo, sacudiendo ventanas violentamente y doblando árboles hasta el punto de ruptura. En pueblos costeros, los océanos se elevaron sobre los muros marinos, inundando calles con agua helada llena de escombros. Las redes eléctricas se doblaron bajo el peso de líneas aisladas, sumiendo vecindarios en oscuridad mientras las temperaturas se desplomaban peligrosamente. Algunas comunidades reportaron truenos de nieve, destellos violentos de relámpagos dentro de las nubes de ventisca, convirtiendo el cielo en un azul eléctrico espeluznante. Se sentía apocalíptico en todos los sentidos de la palabra. Los meteorólogos lo etiquetaron como un nor'easter, una vez en una generación, no solo por su fuerza, sino por la velocidad a la que se intensificó, desafiando modelos computacionales y desconcertando a expertos con décadas de experiencia. Advirtieron que las tormentas que se comportaban así eran raras, demasiado raras para ser ignoradas sin consecuencias. Mientras la nación observaba, sacudida y despreparada, una pregunta aleccionadora se extendió por las redes sociales. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué ahora? Para muchos cristianos y observadores de profecía, la tormenta se sentía menos como un accidente meteorológico y más como un mensaje espiritual. Señalaron Lucas capítulo 21, versículo 25, donde Jesús predijo un tiempo cuando habría angustia de naciones con perplejidad, el mar y las olas rugiendo. Para ellos, este nor'easter no era solo un desastre natural, era una señal en el clima, uno de los dolores de parto descritos en las Escrituras mientras el mundo se mueve hacia el fin de la era. El simbolismo era imposible de ignorar. Olas rugiendo sobre la costa este, vientos gritando como una fuerza viviente, millones atrapados en miedo y confusión, y todo esto sucediendo en medio de otras señales extrañas que emergían por todo Estados Unidos. Criaturas apareciendo en montañas nevadas, figuras angelicales vistas en el cielo, Yellowstone agitándose bajo la tierra. La convergencia se sentía inquietante, como si la creación misma estuviera enviando una advertencia coordinada. A medida que la tormenta finalmente comenzó a debilitarse, el daño a lo largo de la costa este era innegable. Pero el impacto más profundo, el malestar espiritual que despertó, era aún más fuerte. Muchos quedaron preguntándose, ¿fue esto solo una tormenta o fue un mensaje que la nación necesitaba desesperadamente escuchar antes de que eventos aún mayores se desarrollen? Quédate conmigo mientras examinamos lo que este momento puede estar pidiéndonos, no en miedo paralizante, sino en reconocimiento honesto. Luego, solo días después de que la tormenta disminuyó, algo mucho más extraño apareció. No en el suelo, sino muy alto sobre las montañas cubiertas de nieve de Colorado. Muchos lo describieron como si el cielo mismo estuviera respondiendo a lo que se había visto en la tierra. Lo que apareció a continuación no fue una bestia, no fue una tormenta, sino algo que se sentía casi opuesto en naturaleza. Una figura humanoide radiante caminando a través de la parte superior de una nube de tormenta durante la puesta del sol. El momento comenzó silenciosamente. Las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, estratificadas con oro violeta mientras el sol caía detrás de las montañas. Las familias salieron para filmar la tormenta que se aproximaba sin saber que estaban a segundos de presenciar una imagen que enviaría escalofríos por todo Internet. Cuando un rayo destelló detrás de la pared de nubes, iluminó una silueta brillante, erecta, con forma humana, inconfundiblemente caminando. La figura no estaba distorsionada como una sombra ordinaria. Mantenía un contorno claro, brillando a lo largo de los bordes como si estuviera iluminada desde adentro.
Cada paso dejaba atrás un leve brillo, trazas de luz que se deslizaban a través de la capa superior de nubes antes de disolverse lentamente. Lo que hizo que el momento fuera imposible de descartar fue la repetición. Docenas de grabaciones desde diferentes ciudades capturaron la misma figura en la misma posición, moviéndose con los mismos pasos medidos. Esto eliminó la posibilidad de trucos de cámara o reflejos. Los testigos reaccionaron de maneras que reflejaron el shock emocional provocado por el metraje de la criatura de la cresta, pero con una energía diferente, una de reverencia en lugar de miedo. Algunos se sintieron obligados a arrodillarse, otros susurraron oraciones sin pensar. Varios individuos describieron escuchar un zumbido parecido a una trompeta, bajo pero resonante, vibrando a través del aire como un cuerno distante. Un testigo dijo que el sonido se sentía como si el cielo mismo estuviera respirando. Luego vino la ola de comparaciones bíblicas. Aquellos que habían estado discutiendo el avistamiento de criaturas en Montana y Wyoming ahora dirigieron su atención a un conjunto diferente de escrituras. Ezequiel capítulo 1, describiendo seres luminosos sobre el firmamento. Apocalipsis capítulo 14, retratando ángeles moviéndose a través de los cielos en los días finales. Lucas capítulo 21, prediciendo señales en el sol, la luna y el cielo. Latados, combinación de anomalías terrestres y fenómenos celestiales, se sentía demasiado sincronizada para ignorar. Los escépticos rápidamente ofrecieron explicaciones: ilusión óptica, reflejo atmosférico, proyección militar. Sin embargo, ninguno coincidía con la evidencia. Solo la altura de las nubes, las formaciones imponentes que se elevaban kilómetros en el aire, hacía que pareciera más una advertencia que solo un evento meteorológico extraño. Se sentía como si la Tierra misma se estuviera agitando de una manera que no podía ser ignorada. Los eruditos que estudiaban el sitio inmediatamente vincularon estas imágenes con la Biblia. En Lucas capítulo 21, versículo 11, Jesús habló de grandes señales del cielo, terremotos, hambrunas y plagas que señalarían los tiempos del fin. El torbellino rojo sangre en Arizona se siente como una de esas señales, una señal de la naturaleza misma de que el mundo está cambiando, no solo en el desierto, sino en todo el planeta. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, describe un tiempo cuando el sol se vuelve negro y la luna se vuelve como sangre. Una imagen poderosa que refleja lo que vimos en el cielo del desierto. La naturaleza puede estar enviándonos una advertencia temprana de que las cosas están cambiando, no solo en el desierto, sino en todo el mundo. Si esto es el comienzo, ¿qué más espera a la humanidad en las estaciones venideras? Quédate conmigo mientras profundizamos más en lo que estas señales pueden revelar sobre el futuro y las advertencias proféticas que estamos presenciando ahora mismo. En Washington, D.C., las estaciones de metro comenzaron a inundarse desde abajo, no por lluvias superficiales. El agua se filtraba lentamente a través de túneles, escaleras y salas de control, tomando a todos desprevenidos. Las plataformas del metro se llenaron como si la ciudad estuviera extrayendo agua desde abajo. Poco después, las calles se convirtieron en ríos con semáforos aún, de pie en ellos, mientras los ríos atmosféricos arrastraban humedad tierra adentro, arrojando meses de lluvia en solo unas pocas horas. ¿Cómo podría una ciudad tan cuidadosamente planificada ser abrumada por fuerzas desde abajo? La respuesta radica en los antiguos sistemas de drenaje de la ciudad construidos hace un siglo para un clima más suave. El concreto selló la tierra y el agua no tenía a dónde ir. Este no fue un fracaso del esfuerzo humano, sino un fracaso de suposiciones fundamentales. Los sistemas bajo la ciudad ya no podían soportar la carga. No hubo un colapso dramático, solo un ascenso lento e imparable del agua. La incomodidad no vino de un accidente, sino de la repentina comprensión. Todo parecía estar bien hasta que de repente no lo estaba.
Los testigos sintieron una sensación creciente de temor, como si algo estuviera terriblemente mal, pero no podían explicar por qué. La presión era palpable, dejando a las personas confundidas y asustadas, sin saber qué estaba sucediendo bajo sus pies. Una cantidad de creyentes inmediatamente establecieron la conexión con uno de los momentos más icónicos en las Escrituras. En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, Jesús habla de dos casas, una construida sobre roca, la otra sobre arena. Cuando llegan las lluvias, la casa sobre la arena colapsa. Es un recordatorio de que cuando se prueban los cimientos, solo lo que está construido sobre tierra sólida puede permanecer en pie. En Génesis, el diluvio no solo lavó cuerpos, disolvió toda una forma de vida aparte de la justicia. Los sistemas de drenaje de Washington no solo estaban desactualizados, eran una suposición falsa de permanencia. Al igual que el concreto, a veces nuestras creencias pueden convertirse en fortalezas mentales, manteniéndonos en comodidad hasta que fallan bajo presión. Cuando los sistemas fallan desde abajo, expone debilidades que no vimos venir. ¿Qué sucede cuando los cimientos en los que confiamos comienzan a agrietarse? Quédate conmigo mientras exploramos las señales que revelan un futuro que no podemos ignorar. En la cuenca Biscuit de Yellowstone, la presión había estado acumulándose silenciosamente bajo la superficie durante años. Desapercibida por los miles de visitantes que exploraban el área diariamente, sin ninguna advertencia, el suelo de repente se hinchó y luego entró en erupción, enviando una pluma masiva de vapor, lodo y roca a cientos de pies en el aire. En solo cuestión de segundos, pasarelas, senderos y áreas de observación fueron destruidos. La explosión fue tan poderosa que los visitantes corrieron en pánico, tratando desesperadamente de escapar de la zona de explosión. El sitio fue inmediatamente cerrado mientras las autoridades luchaban por contener el caos. Yellowstone, durante mucho tiempo referido como dormido pero monitoreado, pasó de ser un popular destino turístico a una fuente de miedo primitivo. Esta no fue una erupción volcánica típica. Fue una explosión hidrotermal donde la presión que había sido contenida silenciosamente durante años de repente se liberó. Los científicos rápidamente buscaron una explicación, pero las teorías ofrecidas no fueron convincentes. Sugirieron que fue una explosión hidrotermal, pero la fuerza de la erupción superó todas las predicciones anteriores, dejando incluso a los expertos atónitos. Las explicaciones científicas no lograron explicar completamente la magnitud y la naturaleza inesperada del evento, pero los eruditos bíblicos inmediatamente reconocieron la similitud. En Números capítulo 16, versículos 31 al 32, la tierra se abre repentinamente para tragar a aquellos que han desafiado el mandato de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 18, describe un tiempo durante los tiempos del fin cuando habrá un gran temblor de la tierra, señalando el juicio de Dios. Estas escrituras hablan de conmociones inesperadas y violentas que sacuden el mundo sin advertencia. La tierra misma, una vez quieta y aparentemente estable, explotó sin señales claras. Entonces, cuando el suelo mismo se abre repentinamente, ¿es solo la geología hablando? ¿O hay un mensaje más profundo que debemos atender? Quédate con nosotros mientras continuamos explorando el significado detrás de estas poderosas señales. Utah, conocido durante mucho tiempo por su confiable nieve invernal, se mantuvo extrañamente desnudo durante la temporada pico de invierno. Las montañas, una vez cubiertas de nieve blanca y espesa, estaban marrones y expuestas. Las pendientes que deberían haber estado llenas de nieve permanecieron vacías, como si la temporada hubiera sido robada. Los pueblos turísticos retrasaron las aperturas y los operadores de teleféricos hablaban en tonos apagados. Los agricultores que alguna vez confiaron en sus patrones climáticos ahora miraban con preocupación creciente. Era las 3:33 de la madrugada, un momento que muchos creen que tiene un profundo significado espiritual.
Nubes en forma de tubo se han retorcido como antiguos pergaminos. Sonidos atronadores como trompetas han resonado en pueblos tranquilos. Y ahora algo aterrador ha golpeado a Florida, tan repentino, tan devastador. Desde Washington, D.C. hasta las costas del sur, fenómenos misteriosos están apareciendo con frecuencia creciente, como si los cielos ya no estuvieran en silencio. Mientras los científicos buscan explicaciones, aquellos familiarizados con las escrituras están comenzando a temblar, porque estos no son solo eventos extraños. Estas son las mismas señales que Jesús advirtió que vendrían antes del fin. Antes de revelar lo que acaba de suceder y por qué puede ser más que coincidencia, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación. Lo que estás a punto de ver podría ser la señal más clara hasta ahora de que el tiempo se está agotando y la profecía se está desarrollando justo ante nuestros ojos. Las señales alarmantes están en todas partes. No mucho después de que el anillo brillante apareciera sobre Washington, D.C. en la madrugada, suspendido silenciosamente sobre la capital, precisamente a las 3:33 de la madrugada, algo aún más extraño comenzó a manifestarse a través de los cielos de América. Desde Texas hasta Arizona, desde Florida hasta Missouri, la gente miró hacia arriba y quedó atónita por lo que vio. Nubes largas, suaves, en forma de tubo que se extendían por kilómetros a través del cielo. Estas no eran las nubes naturales a las que estamos acostumbrados a ver. Eran demasiado simétricas, demasiado limpias, demasiado deliberadas, como si fueran cuidadosamente dibujadas por una mano invisible. Algunos las describieron como pergaminos desenrollándose a través de los cielos, inquietantemente similares a la imagen en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 14. Los cielos se retiraron como uno, pergamino que se enrolla. Y eso es exactamente lo que parecían, pergaminos abriéndose sobre una nación que parece espiritualmente dormida. Estas nubes no se rompían ni se desvanecían como el vapor ordinario. En cambio, se cernían con propósito, rodando silenciosamente a través de los cielos, dejando atrás una calma inquietante que los testigos dijeron que se sentía casi sagrada pero aterradora. No había tormentas, no había relámpagos, no había lluvia, solo una quietud antinatural bajo el cielo. Los meteorólogos se apresuraron a explicarlas como fenómenos atmosféricos raros, tal vez el resultado de cizalladura del viento. Pero aquellos que las vieron sabían mejor. Algunos incluso afirmaron ver contornos, alas, formas angelicales, corredores de luz ocultos dentro de los patrones. Para ellos no era solo una anomalía meteorológica. Se sentía intencional, diseñado, como un mensaje. Y estas nubes no fueron maravillas de una sola vez. Aparecieron en diferentes días a través de diferentes zonas horarias con una estructura casi idéntica, como si estuvieran sincronizadas por algo más allá de la naturaleza. En el Antiguo Testamento, Dios guió a su pueblo con una nube de día. Pero hoy la nube puede que ya no esté guiando. Puede estar señalando. Y si es así, no nos está guiando hacia adelante. Nos está llamando de regreso. De vuelta al arrepentimiento, de vuelta a la verdad, de vuelta a un Dios que hemos olvidado. Pero las señales no se detuvieron en los cielos. De hecho, se volvieron más fuertes, literalmente. A través de América durante años ahora, la gente ha estado escuchando sonidos misteriosos, gemidos metálicos profundos, explosiones como trompetas y zumbidos mecánicos bajos que vibran a través del aire sin ninguna fuente visible. Desde pequeños pueblos rurales hasta centros urbanos abarrotados, los testigos han registrado los sonidos resonando a través de calles vacías, sacudiendo ventanas, agitando paredes e incluso activando alarmas de automóviles. Los perros aúllan, los pájaros se dispersan, los niños lloran. Y los adultos, muchos de los cuales no tienen antecedentes espirituales, dicen que se siente de otro mundo. En St. Louis fue descrito como un gruñido retumbante que subía y bajaba como respiración de maquinaria.
En Nueva York rebotaba entre rascacielos como si la ciudad misma estuviera gimiendo. En Oregón, un sonido de trompeta resonó sobre el valle, sin tormenta, sin aviones, sin explicación. Los servicios de emergencia investigaron. Sin construcción, sin explosión sónica, sin mal funcionamiento, nada. Y sin embargo, sigue sucediendo. Algunos científicos sugieren cambios tectónicos o cambios en la presión atmosférica. Otros susurran sobre experimentos militares clasificados. Pero ninguna de esas explicaciones explica la respuesta emocional y espiritual de aquellos que lo escuchan. Porque cuando escuchas un sonido que no pertenece a este mundo, lo sientes en tus huesos. En la Biblia las trompetas nunca son aleatorias. En Éxodo capítulo 19, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, una trompeta tan fuerte hizo temblar al pueblo. Y en el libro de Apocalipsis, las trompetas señalan juicio. Cada explosión inicia una fase de los tiempos del fin, cada una más fuerte, más seria y más inevitable que la anterior. Entonces, ¿y si lo que estamos escuchando a través de los cielos de América no es solo ruido? ¿Y si es una advertencia, una alarma espiritual tratando de despertar a una nación dormida antes de que sea demasiado tarde? Muchos que han escuchado los sonidos caen de rodillas. Algunos se descomponen llorando. Otros, incluso aquellos sin creencia en Dios, admiten que algo al respecto agitó su alma, como si el cielo mismo estuviera clamando. Y si eso es cierto, entonces ignorarlo no es solo peligroso, es mortal. Las señales están en los cielos. Las nubes se están enrollando como pergaminos. Las trompetas están sonando desde alturas invisibles. Y ahora, justo cuando la gente mira hacia arriba con miedo y asombro, algo escalofriante se arrastra desde abajo, desde justo debajo de nuestros pies. Porque mientras los cielos entregan señales y maravillas, algo igualmente profético está surgiendo silenciosamente del suelo. Y la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está sucediendo. Los animales están huyendo y los cielos están brillando. Mientras los cielos de América resuenan con gemidos como trompetas y las nubes se enrollan como pergaminos, en lo profundo del Parque Nacional de Yellowstone, un ícono de naturaleza virgen, una nueva e inquietante señal se está desarrollando. Pero esta vez no viene de arriba, viene del suelo, de los árboles, de los animales. Durante semanas ahora algo extraño ha estado sucediendo en Yellowstone. Y no viene con explosiones o humo, viene con un silencio que es casi insoportable. Guardabosques, excursionistas y turistas por igual han documentado la partida masiva de vida silvestre. Manadas enteras de bisontes han sido vistas moviéndose hacia el este en líneas apresuradas, desapareciendo en el desierto circundante. Los alces están desapareciendo en masa. Incluso los depredadores, osos, lobos, pumas, están abandonando el área sin conflicto ni derramamiento de sangre, como si fueran convocados o advertidos por una voz que solo ellos pueden escuchar. No hay actividad volcánica reportada, no hay advertencias sísmicas, no hay perturbaciones hechas por el hombre. La superficie de la Tierra parece tranquila, pero los animales cuentan otra historia. Y si creemos lo que Job, capítulo 12, versículo 7 nos dice: «Pero pregunta ahora a los animales y ellos te enseñarán». Entonces, tal vez sea hora de que comencemos a escuchar, no solo con nuestros oídos, sino con nuestros espíritus. ¿Podría ser que estas criaturas, no contaminadas por el orgullo o el ruido digital, todavía reconocen la voz de la creación? ¿Podrían estar sintiendo algo antiguo despertando bajo la superficie? Los lugareños alrededor de Yellowstone han comenzado a notar algo más profundo. Una vibración bajo los pies, un pulso en el suelo. Algunos lo describen como un gemido bajo, una respiración profunda, como algo masivo e invisible que se agita en su sueño. En un video escalofriante que ha circulado millones de veces, un hombre coloca una botella de plástico en el suelo. En segundos, la botella comienza a vibrar y rebotar, no por el viento, sino por un latido tembloroso bajo la superficie.
La tierra se está moviendo, la tierra está respirando, o tal vez la tierra está advirtiendo. Y esto no es mera coincidencia o instinto. Esta es la profecía irrumpiendo a través del mundo natural. Romanos capítulo 8, versículo 22 dice: Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Si los animales están huyendo, si el suelo está temblando, entonces no es una cuestión de si algo viene, es una cuestión de cuándo y por qué. Pero antes de que podamos responder eso, debemos mirar hacia atrás, porque mientras el suelo bajo nuestros pies gime con advertencia antigua, los cielos sobre América han comenzado a brillar con señales que pocos pueden explicar y aún menos pueden ignorar. Desde las llanuras interminables de Nebraska hasta los extensos suburbios de Los Ángeles, desde los desiertos silenciosos de Nevada hasta los tranquilos pueblos desprevenidos de Kentucky, los estadounidenses están mirando hacia arriba y lo que están viendo está cambiando todo. Rayas de carmesí, espirales de violeta, esferas pulsantes de azul eléctrico y verde esmeralda suspendidas en la atmósfera. No destellos distantes de relámpagos, no auroras explicadas por tormentas magnéticas. Estas luces se mueven con intención, forman alas, atraen los ojos, se convierten en halos silenciosos, brillantes, impresionantes. Algunas luces forman círculos concéntricos perfectos, otras se estiran en Misio Sinwu, espirales que pulsan como un latido. Los testigos las describen como vivas, respirando, observando, esperando. No parpadean, no se desvanecen, se ciernen, persisten como si esperaran una respuesta. Y antes de que aparezcan, el mundo cambia. La gente reporta una quietud extraña que cae sobre la tierra. Los perros dejan de ladrar. El aire se vuelve pesado con anticipación. Y luego las luces aparecen. La era bíblica tiene un significado especial cuando hablamos del Mar Muerto. Este cuerpo de agua es referenciado comúnmente al describir las fronteras de la tierra de Israel. Sin embargo, también es notable por derecho propio en la historia sagrada. Varios nombres diferentes se utilizan para referirse al Mar Muerto en las Escrituras, incluyendo Mar Salado, Mar de Arabá y Mar Oriental. El Mar Muerto es mencionado extensamente en la Biblia. Era famoso incluso durante ese período histórico. Varias sectas diferentes de judíos solían vivir en las cuevas cercanas al Mar Muerto. Los más famosos de estos fueron los esenios, quienes nos han dejado los rollos originales de la Biblia que conocemos hoy. Pero hablaremos más sobre ellos en un momento. El área de Ein Gedi, cerca del Mar Muerto, que hoy es una reserva natural protegida, se cree que es el área donde el bíblico David, el futuro rey de Israel, se escondió del rey Saúl cuando este último lo persiguió con el propósito expreso de matarlo. Esta es una de las historias más dramáticas del Antiguo Testamento. Otra historia muy conocida que tuvo lugar en las cercanías del Mar Muerto es la historia de la esposa de Lot. Pero el lago Salado, en la elevación más baja de la tierra, probablemente es mejor conocido por la historia de Masada, que se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la opresión. Masada ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Quizás el momento más famoso en que se menciona el Mar Muerto en la Biblia es durante la historia bíblica que hace referencia a la esposa de Lot. En las Escrituras, Lot, el sobrino de Abraham, eligió establecerse en una extensión de tierra cerca del reino de Sodoma, justo al norte del Mar Muerto. Sodoma y el reino vecino de Gomorra eran notorios por ser lugares de maldad y vicio extremos. Con el paso de los años, Lot se convirtió en un miembro respetable de Sodoma. Se casó con una sodomita y fue nombrado alcalde de la ciudad. Sus hijas también se casaron con hombres de Sodoma. Sin embargo, Dios estaba enojado con la gente de Sodoma. Deseando destruir este lugar de pecado rampante, envió a Lot 2 ángeles para advertirle de su plan inminente. Lot, quien heredó los rasgos de hospitalidad de su tío Abraham, decide dar la bienvenida a 2 viajeros a su hogar. Sin saberlo, estos viajeros son en realidad ángeles enviados por Dios para destruir Sodoma y la región circundante.
Cuando se enteran de que Lot está albergando invitados, los residentes de Sodoma rodean su casa, exigiendo enojados que sean liberados de su protección. Los ángeles entonces revelaron su verdadera naturaleza a Lot, instándolo a él y a su familia a huir de la ciudad antes del apocalipsis inminente. Sin embargo, advirtieron a Lot y a su esposa que no voltearan atrás para ver la destrucción de la ciudad. Según la narrativa bíblica, la esposa de Lot decidió no hacer caso de la advertencia del ángel. Y cuando se dio vuelta para contemplar la destrucción de la ciudad, Dios la convirtió en un pilar de sal. Hasta el día de hoy, un pilar alto que se encuentra cerca del monte de Sodoma es conocido como la esposa de Lot. El monte Sodoma, un tapón de roca de sal, está ubicado en la esquina sureste del Mar Muerto. Sus laderas están cubiertas de formaciones de sal que parecen pilares. Los pilares a menudo se señalan y se refieren como la esposa de Lot en referencia al relato bíblico. El Mar Muerto es mencionado en la profecía del vidente Ezequiel. El libro de Ezequiel relata cómo previó un tiempo cuando el Mar Muerto sería transformado de aguas salinas que no pueden albergar vida en aguas dulces rebosantes de vida marina. Profetizó que enjambres de criaturas vivientes vivirán donde quiera que fluya el río. Habrá grandes cantidades de peces porque esta agua fluye allí y hace que el agua salada se vuelva dulce. Árboles frutales de todo tipo crecerán en ambas orillas del río. Sus hojas no se marchitarán ni su fruto fallará. El profeta Zacarías también hizo eco de esta misma profecía siglos después. Predijo que pronto fluiría agua viva donde hoy el agua es salada. Estas profecías a menudo se interpretan de la siguiente manera. Según la narrativa bíblica, la región del Mar Muerto alguna vez fue vibrante, llena de vida y regada abundantemente. Solo después de que Dios hizo llover fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, el área se convirtió en un páramo yermo y el mar se convirtió en un lago de sal hipersalino. Sin embargo, en la era mesiánica, una vez que la humanidad se arrepienta genuinamente, la región volverá a su estado original de abundancia. En esta área, el agua es más preciosa que el oro. El agua es uno de los recursos más preciados del mundo, y la situación geopolítica del Medio Oriente complica el asunto aún más. Antes de que los países que bordean el río comenzaran a aprovechar el agua, 1.300 millones de metros cúbicos por año fluían desde el bajo río Jordán hasta el Mar Muerto. Hoy, solo el 5% de esa cantidad llega al Mar Muerto. Un grupo ambiental que se enfoca en soluciones de agua entre Israel, los territorios palestinos y Jordania ha estado luchando por revertir esta tendencia devastadora. Si el nivel del Mar Muerto continúa cayendo al ritmo actual, podría encogerse hasta convertirse en un charco turbio en unas pocas décadas. Los científicos creen que el Mar Muerto nunca desaparecerá por completo y dicen que el año 2050 será el punto de inflexión, cuando se volverá tan salado que los minerales bloquearán la evaporación del agua, dejando una pequeña piscina de lodo viscoso. En la década de 1960, Siria, Jordania e Israel comenzaron a desviar agua para agricultura y consumo. En algunos puntos, el 96% del agua del río Jordán y el río Yarmuk, el principal afluente del Jordán que atraviesa Siria y Jordania, fue a los portadores nacionales de agua de cada país. A medida que aumentaba la preocupación por la desaparición del Mar Muerto, Israel ha comenzado a regañadientes a abrir la presa en Degania, en la punta sur del Mar de Galilea. Ha permitido un goteo de 9 millones de metros cúbicos de agua por año desde 2013, una cantidad que se espera que aumente a 30 millones de metros cúbicos. Para mantenerse en su nivel actual, el Mar Muerto necesita alrededor de 800 millones de metros cúbicos por año. En el mejor de los casos, los cambios en las políticas de gestión del agua podrían liberar alrededor de 400 millones de metros cúbicos para regresar al río, 200 millones de Israel, 100 millones de Jordania y 100 millones de Siria. Pero incluso ese objetivo es increíblemente improbable,
ya que cada país tiene sus propios desafíos devastadores. Siria no está en posición de concentrarse en cuestiones de agua en medio de su guerra civil brutal. En Jordania, la infraestructura hídrica está plagada de tuberías antiguas y deterioradas. En algunos puntos, hasta el 50% de su agua se pierde a través de fugas masivas. El país necesita una revisión total de su red de tuberías de agua. Además, Jordania está lidiando con una afluencia masiva de al menos 1 millón de refugiados sirios, cuya presencia está agotando un área que ya escasea de agua. Aunque los sumideros han causado destrucción masiva ambiental y económicamente, también tienen una belleza impresionante que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Con todas las tragedias aquí y el declive es realmente trágico, también hay todas estas hermosas oportunidades que provienen de los sumideros, como excavar en busca de diamantes de sal. También hay tantas posibilidades para los geólogos. Realmente pueden estudiar tantos aspectos diferentes. Es como un estudio de caso abierto completamente único. La geología siempre trata sobre lo que sucedió hace tal vez 1 millón de años, tal vez hace medio millón de años. Pero en el Mar Muerto ves cosas que están sucediendo ahora mismo, en tiempo real. La llamaban la Nostradamus de los Balcanes. Ciega desde la infancia, Baba Vanga supuestamente previó la pesadilla estadounidense de septiembre. Y ahora, casi 3 décadas después, una de sus profecías más escalofriantes está resurgiendo, apuntando directamente a finales de julio de 2025. Manuscritos recientemente descubiertos de un monasterio remoto en Bulgaria revelan una serie de predicciones, diferentes a cualquier otra, advirtiendo sobre un evento global importante vinculado a la religión, la conciencia y verdades ocultas encerradas durante milenios. Algunos expertos afirman que involucra secretos enterrados profundamente dentro del Vaticano. Otros creen que es un despertar espiritual que podría sacudir al mundo hasta sus cimientos. Dominio de la inteligencia artificial. Mucho antes de que la inteligencia artificial se convirtiera en una palabra de moda omnipresente, Baba Vanga supuestamente advirtió sobre un tiempo cuando las máquinas pensarían como humanos, pero sin almas. En sus visiones, describió dispositivos inteligentes intrincados que se parecen inquietantemente a los teléfonos inteligentes de hoy, los asistentes digitales y las redes globales impulsadas por IA. Habló de voces en el aire que guían las acciones de las personas y pantallas que hablan, refiriéndose a ellas como milagrosas y peligrosas al mismo tiempo. Pero no termina ahí. Previó una nueva era de moneda digital que no solo cambiaría cómo compramos y vendemos, sino cómo las naciones son controladas. Su predicción de una moneda de luz sin metal gobernando desde las sombras ha sido interpretada por muchos como una referencia directa a las criptomonedas y el creciente impulso hacia la banca digital centralizada. Más inquietante aún, Baba Vanga emitió advertencias terribles sobre la intersección de la IA y la ingeniería genética. Habló de un tiempo cuando el hombre jugará al creador mezclando carne y código, y algo más despertará. Sus palabras apuntaban hacia un futuro donde la tecnología no solo asistiría a la humanidad, sino que la remodelaría por completo, amenazando la esencia misma de lo que significa ser humano. Según interpretaciones recientemente descubiertas, incluso nombró finales de julio de 2025 como un punto de inflexión crítico, un momento decisivo cuando la línea entre lo humano y lo artificial se difuminaría irreversiblemente. Terremotos, hambrunas y pestilencias en varios lugares, y eventos temibles y grandes señales del cielo. A menudo esperamos que la voz de Dios venga a través de milagros, visiones o las palabras de profetas ungidos. Pero a veces su voz viene a través de la tierra misma, a través del temblor de montañas, el gemido de la creación y el caos que interrumpe nuestro sentido de control artificial. En Romanos capítulo 8, versículo 22, leemos: «Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora».
Yellowstone puede ser simplemente uno de esos gemidos profundos, un grito retumbante de la creación misma, haciendo eco de lo que nuestros corazones ya sienten, que algo viene, algo más grande que la ciencia, más grande que el desastre natural convencional. Y no es sorprendente que esta advertencia esté surgiendo desde dentro de América, una tierra una vez declarada bajo Dios, ahora temblando bajo el peso de su propia división, orgullo y olvido. ¿Podría ser que Dios esté usando el suelo debajo de nosotros para captar nuestra atención antes de que sea demasiado tarde? Hemos visto el patrón a lo largo de la historia registrada. Cuando una nación se aleja de Dios, la tierra a menudo clama en respuesta. Plagas, tormentas, sequías, incluso el sol negándose a brillar. Estos no son solo eventos ambientales aleatorios, son señales espirituales deliberadas, y lo que estamos viendo en Yellowstone no es aleatorio, no es solo ciencia pura, es profético en naturaleza. Cuando Jesús caminó por la tierra, advirtió a sus discípulos que permanecieran alerta, que leyeran las señales cuidadosamente, que vigilaran los cielos, que escucharan el cambio en la naturaleza. En Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8, declaró: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores de parto». Yellowstone, los terremotos inexplicables, el silencio antinatural, los animales huyendo en masa, los cielos ennegrecidos. Estos no son dolores de parto de un nuevo mundo secular. Son dolores de parto antes de su regreso prometido. Más allá de los temblores recientes, se han observado otras señales inquietantes en Yellowstone y sus regiones circundantes. Los géiseres, que alguna vez entraron en erupción en horarios predecibles, ahora se están comportando erráticamente, desafiando décadas de patrones documentados. Las aguas termales están cambiando de color y temperatura, indicando cambios en la actividad subterránea que los científicos no pueden explicar completamente. La vida silvestre ha sido vista migrando lejos de ciertas áreas como si percibiera algo que los humanos no pueden detectar completamente con instrumentos. Incluso se están midiendo deformaciones sutiles del suelo, donde la tierra parece hincharse o hundirse de maneras que desafían las predicciones geológicas convencionales. Estos fenómenos pueden parecer meros procesos geológicos, sin embargo, cuando se toman en conjunto, pintan una imagen de una tierra inquieta. Para los creyentes, tales señales sirven como algo más que simples curiosidades científicas. Hacen eco de las advertencias espirituales encontradas en las Escrituras. Jesús habló de terremotos en varios lugares como parte de los dolores de parto que conducen al fin. En el Antiguo Testamento, el profeta Ageo registró las palabras de Dios en Ageo capítulo 2, versículo 6. «Haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca». El temblor de la tierra no era solo un evento físico, sino también una señal divina, llamando a las personas al arrepentimiento y a la preparación espiritual. Ahora no es un momento para el miedo paralizante, sino para la preparación activa, especialmente la preparación espiritual. La inquietud bajo Yellowstone es un recordatorio de que el mundo, tal como lo conocemos, es frágil y temporal. Debemos preguntarnos: ¿están nuestros corazones anclados en la fe genuina? ¿Nos hemos reconciliado con Dios y con los demás? ¿Estamos viviendo de una manera que refleja prioridades eternas en lugar de comodidades temporales? El temblor del suelo es un llamado para el temblor de nuestras almas, para despertar del sueño espiritual, para apartarse de las distracciones mundanas y para mantenerse firmes en la verdad de Dios. Porque cuando llegue el temblor final, solo aquellos que han construido sus vidas sobre el fundamento inquebrantable de Cristo permanecerán en pie. Señales para su venida. Todas estas señales nos dejan con una pregunta inquietante y urgente. Si la naturaleza misma está entregando advertencias tan claras, entonces, ¿hacia qué están señalando verdaderamente? ¿Podrían estos eventos ser más que actividad geológica aleatoria?
quizás parte de un plan divino mucho más grande que se está desarrollando ante nuestros ojos, y si ese es el caso, entonces debemos atrevernos a preguntar, ¿es este el comienzo del fin para Estados Unidos? ¿Y podría ya estar escrito en las páginas de la profecía bíblica? Cuando nos volvemos a las páginas de las Escrituras y estudiamos las profecías concernientes a los tiempos del fin, encontramos descripciones vívidas de naciones, imperios y potencias globales que se levantarán y caerán dramáticamente. Israel, Persia, Gog y Magog, los reyes del Oriente, el Imperio Romano revivido. Estos nombres y regiones se destacan claramente en el texto profético. Sin embargo, hay una omisión sorprendente: los Estados Unidos de América. Para una nación que ha sido una superpotencia global durante décadas, influyendo en la política, la economía, la cultura e incluso el clima espiritual del mundo, su ausencia de la profecía bíblica del tiempo del fin no es solo curiosa, es alarmante de manera profunda. ¿Cómo podría un país tan prominente en nuestra era no encontrarse en ninguna parte en la línea de tiempo profética revelada? El último libro de la Biblia comienza con la frase curiosa e inspiradora: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La tercera oración incluye: porque el tiempo está cerca. Tan asombrosas son las últimas palabras registradas de Jesús al final del libro: ciertamente vengo pronto. Jesús instruyó a todos sus seguidores a estar perpetuamente preparados para su regreso, como en Mateo capítulo 24, versículo 42. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Dios claramente presenta el regreso del Señor como inminente. ¿Por qué entonces no ha regresado después de más de 2000 años desde su partida visible del Monte de los Olivos? Jesús dijo que vendría pronto. Entonces, ¿qué significa pronto realmente en el contexto divino? Vamos a delinear dos razones fundamentales por las que creemos que Jesús nos dijo que su reaparición a la tierra sucedería rápidamente. La primera razón puede que la encuentres menos fascinante que la segunda, pero necesita ser señalada claramente. Dios es atemporal por naturaleza. Existe completamente independiente del tiempo porque Él es el creador del tiempo mismo. Para Dios, como dice la Biblia, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Las matemáticas entran en la imagen aquí. Necesitamos comprender que el infinito no es un número, sino más bien el concepto de que no hay un último número. Podemos contar y contar y contar, pero siempre existe la posibilidad de agregar otro número. Tal vez no tengamos un nombre para el número porque es tan distante, pero el número aún existe en realidad matemática. Este concepto de infinito o ilimitación nos ayuda a comprender a Dios de manera más profunda. Ya sea que miremos hacia atrás en el tiempo o hacia adelante en el tiempo, Él existe eternamente. Nunca hay un punto en que Él no existiera. Incluso antes de la creación del universo físico, el Salmo 92 declara: antes de que las montañas fueran traídas, o jamás hubieras formado la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Si intentaras decirle al número 3 que imagine cómo se siente estar tan lejos en la recta numérica como 5 millones, difícilmente podría concebirlo. Pero intenta pedirle al 3 que siga viajando para siempre hasta que alcance el infinito. Y no puede. Nunca alcanzará el infinito. Y tampoco podemos nosotros comprender la atemporalidad, la naturaleza infinita de Dios. Para que Dios nos diga que su regreso es pronto, puede no significar lo que damos por sentado en nuestra escala temporal limitada. Quizás esa es exactamente la razón por la cual la Biblia proclama en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9: el Señor no tarda su promesa, como algunos entienden la tardanza. Tendemos a percibir su tiempo desde nuestra perspectiva limitada, pero Dios es paciente hacia ti, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dios tiene una perspectiva divina y atemporal con un corazón orientado hacia la salvación de almas. No obstante, Jesús nos dijo a nosotros, humanos finitos, que Él vendría pronto. Con el trasfondo de su atemporalidad, todavía buscamos entender su razón para usar el término sabiendo nuestra naturaleza limitada. Entonces discutamos la segunda razón fascinante por la que Dios pudo haberse expresado de esta manera. Si una madre exasperada quiere que su hijo salga por la puerta para una cita a la que ya llegan tarde, porque el niño ha estado perdiendo el tiempo durante 20 minutos, la madre puede exclamar: «Ven aquí, debemos irnos pronto». En este caso, cuando la madre dice pronto, quiere decir ahora mismo, inmediatamente. Si un padre quiere que su adolescente se ponga serio acerca de estudiar para su permiso de conducir, el padre podría recordarle firmemente a su hijo 2 meses antes de su fecha de elegibilidad: «Será mejor que te prepares para tu examen de permiso, lo tomarás muy pronto». En este caso, cuando el padre dice pronto, quiere decir en un par de meses. Si una madre está tratando de fomentar la preparación en su hija, podría decirle mientras la adolescente todavía está en el primer año de la escuela secundaria: «Toma tus clases en serio, porque irás a la universidad pronto». En este caso, cuando la mamá dice pronto, quiere decir en 4 años. Pronto debe aplicarse en contexto específico. En el primer escenario, con el niño distraído, se interpreta como en ese mismo minuto, mientras que en el segundo caso implica un tiempo más distante en el futuro cercano. Sin embargo, la tercera situación universitaria es aquella en la que se necesita más planificación. Muchos años de estudio serio y responsabilidad son necesarios para alcanzar la meta. En el último caso, pronto nos llama a reconocer que se debe hacer mucha preparación porque el evento venidero es elaborado, significativo y de peso. Jesús nos dice que Él viene rápidamente porque su venida es lo más importante en el universo, el único evento hacia el cual cada cristiano está apuntando. Todo lo que hacemos, decimos y somos está invertido en el futuro eterno al cual Él nos llevará cuando regrese. El único evento que no podemos perder y para el cual no debemos estar mal preparados es la venida de Jesucristo a la tierra nuevamente para rehacer este mundo roto y pecaminoso en su reino perfecto. Su reaparición podría ser inmediata, en este mismo minuto. Podría suceder este año. También podría suceder en cientos o miles de años en el futuro. En cualquier caso, nuestro conocimiento de que es pronto es absolutamente apropiado, porque este es el evento para acabar con todos los eventos. Esta es la esperanza de cada creyente. Esta es la única cosa para la cual quieres decir: «Estoy listo». Porque la gracia de Dios ha aparecido, trayendo salvación para todas las personas, entrenándonos para renunciar a la impiedad y las pasiones mundanas y vivir vidas autocontroladas, rectas y piadosas en la era presente, esperando nuestra bendita esperanza, la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Con tantas naciones mencionadas explícita o simbólicamente en la profecía bíblica, la ausencia de los Estados Unidos es tanto desconcertante como significativa. Como hemos visto, Israel es central en la narrativa del tiempo del fin. Babilonia, Persia, Irán e incluso los reyes del este, posiblemente China, están todos contabilizados de alguna manera. Pero la Biblia guarda un silencio misterioso sobre Estados Unidos. Entonces, ¿qué podría explicar este silencio profético? Hemos propuesto 3 escenarios principales que podrían explicar por qué América no se encuentra en ninguna parte en los eventos finales de este mundo. La primera teoría es que Estados Unidos declina o colapsa antes de que comiencen los tiempos del fin. Una de las teorías más ampliamente discutidas es que Estados Unidos simplemente ya no existe como una potencia mundial importante cuando comienzan los tiempos del fin. Aunque los Estados Unidos actualmente lidera el mundo en poder económico, fuerza militar e influencia internacional, nada de esto está garantizado que dure para siempre.
La historia muestra que ningún imperio permanece en pie eternamente. El Imperio Romano cayó, Babilonia cayó, y es posible que Estados Unidos pudiera seguir el mismo camino hacia el colapso. Hay varias razones por las cuales esto podría suceder en un futuro no tan distante. Colapso económico debido a una deuda abrumadora, inflación descontrolada o fallo sistémico del sistema financiero. Decadencia moral y declive espiritual que conduce al juicio de Dios, muy parecido a lo que sucedió en el antiguo Israel y otras naciones caídas. División interna y disturbios civiles que ya estamos presenciando a un nivel perturbador y sin precedentes. Guerra o ataque externo, posiblemente involucrando armas nucleares o guerra cibernética que podría paralizar la nación instantáneamente. Desastres naturales o juicio sobrenatural, como terremotos, plagas u otros eventos permitidos por Dios como una forma de corrección divina. Una ruptura cultural completa donde la nación pierde su brújula moral y fundamento espiritual por completo. El apóstol Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses que vendría un engaño fuerte en los últimos días. ¿Podría ser que Estados Unidos ya está bajo esta influencia espiritual? ¿Podría el silencio en la profecía apuntar a una nación que ha caído de la gracia y la relevancia? Si Estados Unidos colapsa antes de que los eventos del tiempo del fin se desarrollen completamente, explicaría por qué no desempeña ningún papel reconocible durante el ascenso del Anticristo o las batallas finales descritas en el libro del Apocalipsis. La segunda teoría es que Estados Unidos está presente pero simbólico o absorbido en un sistema más grande. Otra posibilidad es que Estados Unidos sí exista durante los tiempos del fin, pero no como una superpotencia soberana reconocible. En cambio, podría ser absorbida en un sistema global, un gobierno mundial único o una coalición de naciones que operan bajo el control del Anticristo. Esto significaría que Estados Unidos ya no actúa de forma independiente, sino que es parte de lo que Apocalipsis capítulo 13 llama el sistema de la bestia. Este sistema probablemente será impulsado por control global, político, económico y espiritual. La Biblia dice, nadie podrá comprar o vender sin la marca de la bestia. Y muchos creen que esto insinúa gobernanza global centralizada y control digital total. Es posible que Estados Unidos esté representada simbólicamente en lo que Apocalipsis llama Babilonia la Grande, un lugar de lujo, orgullo, decadencia moral y eventual destrucción catastrófica. Apocalipsis capítulo 18 versículos 7 y 8 dice, en su corazón se jacta, estoy sentada como reina. Muchos eruditos proféticos ven paralelos inquietantes entre esta descripción y la América moderna. Si Estados Unidos es de hecho parte de este sistema babilónico, entonces su mención en la profecía no es por nombre sino por característica, riqueza, influencia global, arrogancia espiritual y un rechazo final del Dios verdadero. La tercera teoría propone algo aún más escalofriante, que Estados Unidos experimenta un evento repentino y catastrófico que la elimina del escenario mundial casi de la noche a la mañana. Esto podría ser un ataque nuclear devastador, un colapso económico repentino, un desastre natural de proporciones bíblicas, o incluso el rapto de la iglesia que elimina a millones de creyentes de la nación, dejándola en caos total. Si el rapto ocurre y Estados Unidos tiene una de las poblaciones cristianas más grandes del mundo, la eliminación repentina de millones de personas podría paralizar al país instantáneamente. El sistema de transporte colapsaría, los servicios de emergencia se verían abrumados, la economía se desmoronaría, el pánico y la anarquía se extenderían como un incendio descontrolado. En tal escenario, Estados Unidos ya no sería una superpotencia, sería una nación en crisis, luchando por sobrevivir, incapaz de proyectar poder o influencia globalmente. Esto explicaría por qué no aparece en las profecías del tiempo del fin. Simplemente ya no es relevante en el escenario mundial. Cualquiera que sea la razón de su ausencia, una cosa es clara.
El silencio de la profecía bíblica sobre Estados Unidos no debe tomarse a la ligera. Es una advertencia, es un llamado de atención, es una invitación al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. La pregunta ahora no es si estas cosas sucederán. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Está preparada tu alma? ¿Has hecho las paces con Dios? Porque cuando llegue ese día, y llegará, no habrá tiempo para preparaciones de última hora. No habrá segundas oportunidades. La puerta se cerrará, y aquellos que no estén listos quedarán atrás para enfrentar la tribulación que viene. Pero para aquellos que conocen a Cristo, para aquellos cuya esperanza está anclada en Él, no hay temor, solo anticipación gozosa. Porque sabemos que cuando estas cosas comiencen a suceder, debemos levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. Las señales están por todas partes. El tiempo se está acabando. La pregunta es, ¿qué harás con la advertencia?